El 4 de octubre se realizará el diálogo entre el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, según lo anunció la ministra de Gobierno. Gastos de la Asamblea generan críticas. En un contrato de $100,000 se presupuesta $15 para el pago de un desayuno y hasta $45 por un almuerzo. Operativo policial ejecutado en la madrugada en el centro de detención El Inca en Quito deja como resultado la incautación de armas, drogas y celulares. Informe especial. Decenas de ambulancias inservibles y abandonadas en varios talleres de Guayaquil. En algunos cantones del Guayas, las tricimotos se convierten en vehículos para salvar vidas. 12 muertes violentas se registraron en 6 cantones de Guayas. El nuevo gobernador Pablo Arosemena prioriza el control carcelario y enrolar a guardias de seguridad para combatir a las bandas narcocriminales. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Iniciamos informándoles que el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, apuntan a un segundo intento para concretar el diálogo. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, señaló que el presidente Guillermo Lasso recibirá a los dirigentes indígenas el próximo 4 de octubre. Paul Romero con el reporte. Este lunes, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, confirmó la nueva fecha para el segundo intento de diálogo entre el presidente Guillermo Lasso y los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Lo dijo durante una entrevista en Radio Sonorama. El 4 de octubre se producirá, de acuerdo con la invitación que ha señalado el presidente de la República, que se curse a los dirigentes de la CONAIE, el diálogo. El primer intento de diálogo fracasó cuando los dirigentes de la CONAIE condicionaron al gobierno que haya 100 delegados, que la conversación sea televisada, además de la fecha para sentarse a conversar el pasado 11 de agosto, cuando entró en vigencia el incremento gradual del precio del combustible. Sin embargo, días después se dio el primer acercamiento entre una comisión de la CONAIE que visitó el Palacio de Carondelet para reunirse con delegados del Ejecutivo. La nueva fecha para el diálogo entre el mandatario y la CONAIE se anunció 5 días después de la marcha del Frente Unitario de los Trabajadores en contra del gobierno, en la que participó el presidente de la Confederación, Leonidas Issa. Vamos a tener la suficiente firmeza para sostener nuestras propuestas. Y queremos también decir al presidente de la República, aquí no hay ningún mensaje de amedrentamiento, ningún mensaje de desestabilización. En la agenda de la CONAIE constan 12 puntos a tratarse con el gobierno, entre ellos la derogatoria del decreto ejecutivo firmado por el expresidente Lenín Moreno para la eliminación del subsidio al combustible, la regulación de las tasas de interés del sistema financiero, la condonación de deudas para los agricultores. Pagos sobredimensionados por concepto de alimentación y hospedaje de los legisladores, decididos por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, son parte de una nueva denuncia en el legislativo. También se cuestiona un contrato de $100,000 para logística de eventos protocolarios. María Mercedes Granda con más precisiones. El contrato de logística fue firmado el 10 de septiembre para ceremonias protocolarias, conmemorativas, reuniones y otros eventos de la Asamblea. El Parlamento acordó pagar $100,000 que incluyen desayunos que van de $15 hasta $24 por plato, almuerzos de 12 a 45 y cenas de 31 hasta $50. Yo no creo que está mal que una institución como la Asamblea suscriba un contrato a largo plazo, un contrato abierto para servicio de catering, que es necesario. Lo que aquí me preocupa son los precios. Según el presidente de la Comisión de Fiscalización, son gastos elevados. Con una cena de la Asamblea Nacional de este grupo privilegiado puede comer un barrio popular. La Asamblea convocó a una rueda de prensa a la que no asistió la presidenta Llori. Defendieron el contrato y alegan que cumple con la normativa de compras públicas. Se hablaba, por ejemplo, de una empanada, por ejemplo,
que este tiene un valor exuberante. En esa parte no se dice y no se lee, está escrito que incluye también una bebida, que incluye el servicio, el montaje, y eso en cualquier rincón del territorio, puede ser del Carchi al Macará. Y señalan que hay un ahorro frente a contratos de administraciones previas. Por ejemplo, el contrato anterior, si mal no recuerdo, era de $297,000. Este es de $100,000. Las denuncias de elevados costos no se limitan al tema del contrato en mención. Además, se revelaron facturas por concepto de alimentación y hospedaje de la presidenta de la Asamblea en Tena por $423 por un día. Todo el país está ajustado porque no hay dinero, no está bien ir a una habitación de hotel de $400 o más la noche. Yo acabo de venir de Galápagos, fui con mi dinero, he pagado $35 en un buen hotel incluyendo desayuno. También en un hotel de 5 estrellas en Guayaquil, por el que se habría pagado por hospedaje $430 y por alimentación $215. La presidenta, y es de conocimiento público y conocimiento particular mío, que estuve en Guayaquil 3 días de agenda. Estuve en el Tena 3 días. Para los legisladores, son temas que tendrán que ser revisados. Esta asamblea tiene que hacer un gran exorcismo y creo que debemos empezar. La presidenta debe renunciar. Nosotros le respaldamos siempre y cuando ella dé una explicación debidamente sustentada. Enviamos mensajes y llamamos al teléfono de la presidenta de la Asamblea para conocer su versión, pero no recibimos respuesta. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entregó este lunes la notificación formal de su designación como defensor del pueblo encargado a César Córdoba, exsecretario de este organismo. De forma paralela, la Asociación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección en contra de la presidenta del organismo, Sofía Almeida, por esta designación. Paul Romero con el tema. Oficialmente esta designación. César Córdoba, una vez que recibió la notificación sobre su designación como defensor del pueblo encargado, respondió a las críticas de los consejeros de minoría, quienes señalaron que no tiene experiencia en derechos humanos, requisito constitucional para ocupar el cargo. El ser abogado, ser defensor de derechos humanos, porque el abogado le defiende los derechos fundamentales del ser humano. ¿Qué más le puedo decir? Añadió que está estudiando una maestría en Derechos Humanos en una universidad de Argentina y que no le molesta que le digan que el nuevo defensor del pueblo es un experto en aduanas, porque es verdad. Gracias, sí lo soy. Hasta el 2008 fui funcionario. Este lunes, trabajadores de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo presentaron una acción de protección en contra de Sofía Almeida, presidenta del Consejo, por la designación de Córdoba. Pero la mayoría en el Consejo le defiende. A César Córdoba, sin siquiera haber iniciado su gestión, ya se lo cuestiona infundadamente. Ecuatoriano valioso, a un ecuatoriano que tiene un posgrado en derechos humanos. Córdoba fue secretario del Consejo de Participación Ciudadana durante 8 meses, en donde nació el vínculo con los consejeros. Su trabajo fue cuestionado por María Fernanda Rivadeneira. Donde vulneró los derechos de los consejeros, donde no entregaba información pública cuando se la requería. ¿Qué garantía le va a dar al país de que vaya a defender los derechos humanos de los ecuatorianos? ¡Ninguna! Lo cierto es que la designación del reemplazo de Freddy Carrión, censurado y destituido en la Asamblea, genera confrontación en el Consejo. La presidenta pidió bajar las tensiones a sus integrantes. No podemos generar más conflicto dentro de nuestra institución y debemos dar resultados inmediatos a la ciudadanía. La primera acción del defensor del pueblo encargado fue la designación de la vicedefensora Gabriela Bermeo. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió exhortar a Bella Jiménez, segunda vicepresidenta del Legislativo, a que renuncie ese cargo. Esto tras los escándalos y denuncias que la señalan por supuesta gestión de cargos públicos. Jiménez se defendió y manifestó que ese pedido no corresponde, pues su caso aún está en investigación. Sin embargo, con 81 votos a favor, los legisladores definieron su llamado para que Jiménez deje ese puesto. Bella Jiménez al momento atraviesa un proceso disciplinario en la Asamblea que podría llegar incluso a su destitución, además de las denuncias en su contra en la Fiscalía.
ambulancias inservibles. Iniciamos nuestros informes especiales de esta semana. El servicio de ambulancias en el país. La mitad del parque automotor de las ambulancias públicas en el país están dañadas, inservibles, cuando deberían estar en este momento salvando vidas. Diego Cuenca buscó conocer las condiciones en las que se encuentran esos vehículos y se llevó una sorpresa porque muchos de ellos se pudren en el abandono, provocando que el ECU 911 no pueda atender a tiempo las emergencias. El 50% de las ambulancias están inservibles. Veamos. Para utilizar una ambulancia pública, los pacientes le apuestan a la suerte en plena emergencia, porque no siempre la consiguen. No hubo ambulancia, siempre no hubo ambulancia, porque un hospital no tenga una ambulancia, que es el auxilio de prestarlo, pues. Eso ocurre porque los vehículos del Ministerio de Salud para emergencias se pudren en el abandono. Son decenas de ambulancias dañadas que pertenecen a los hospitales de los cantones de la provincia del Guayas y los encontramos en varios talleres mecánicos en Guayaquil, así, deteriorándose, inservibles. Esta ambulancia es del Cantón Balsar. No tiene motor. La dejaron 3 meses y aún no la reparan. Permanece estacionada en la Ciudadela Los Vergeles, con todos sus equipos dentro. El secretario del Sindicato de Choferes del Ministerio de Salud describe los daños. Operativas, ahorita tenemos 8 ambulancias de la atención prehospitalaria, lo que se conoce como ECU 911. ¿Y las demás? Están dañadas. ¿Cuántas? 14, exactamente, dañadas. Distribuidas en los diferentes talleres, en patios de los hospitales. Fuimos a otro taller en la Ciudadela Urbanor, donde encontramos 2 ambulancias del Cantón General Villamil. Una está reparándose y la otra espera que los mecánicos consigan un repuesto que debe ser importado. Justo en ese momento llegó una furgoneta, que es la única que funciona como ambulancia en playas. Se volvió a dañar, por eso llegó aquí. Eso quiere decir que durante esta grabación esa localidad no tenía ambulancia para las emergencias. El vicepresidente de la República señala que esa realidad se repite en todo el país. Básicamente el 55% de las ambulancias están dadas de baja sin funcionamiento. Nosotros tenemos que brindar a los pacientes un sistema de ambulancias de calidad, porque la mayoría de pacientes se mueren en las pailas de las camionetas. Según la Organización Mundial de la Salud, lo recomendable es que exista 4 ambulancias por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, para Guayaquil, Durán y San Borondón, hay 8 ambulancias del Ministerio de Salud. Es decir que solo Guayaquil debería tener 120 ambulancias para cubrir su población de casi 3 millones de personas. El déficit causa que los operadores del ECU 911 no puedan despachar a tiempo esos vehículos para atender las más de 340,000 emergencias registradas en lo que va del año en el país. Hasta el momento estamos contando con 597, pero nosotros un mínimo necesitaríamos para poder operar un poco más de 700 ambulancias. No olvidemos que ya las acciones y las actividades se están normalizando, por lo tanto los accidentes de tránsito también se están incrementando y hay accidentes en donde requerimos inclusive hasta 4 o 5 ambulancias para poder movilizar heridos. Por eso los habitantes en Salitre, Guayas, convierten las tricimotos en ambulancias para trasladar a los pacientes hasta el hospital. Que uno llama, no hay ambulancia, hay que traer al paciente como uno lo puede traer. Aquí se mueren los pacientes, por no haber una ambulancia no se lo puede trasladar y en el primer caso. El tiempo corre y las ambulancias siguen en talleres del norte, en el sur, en el suburbio, en cada rincón de Guayaquil, parqueadas inservibles, mientras hay vidas que requieren atención inmediata. En buena hora, esta mañana el Ministerio de Salud Pública presentó un plan de recuperación de las ambulancias y otro plan para el abastecimiento de medicamentos hospitalarios. Ana María Palacios nos amplía esta información. El 50% de las ambulancias en el país están fuera de servicio, un problema que el actual gobierno quiere solucionar y por eso desarrolló un plan de recuperación de 40 ambulancias hasta diciembre de este año. Hemos considerado necesario el adquirir 267 nuevas unidades.
son 267 ambulancias que, de acuerdo a las necesidades, consideramos que tienen que ser sustituidas y, por tanto, entran dentro de este proyecto integral de fortalecimiento de transporte medicalizado para la adquisición. El presupuesto estimado para cada una de las ambulancias será de $173,000. Además, ante la emergencia declarada hace algunos días por el desabastecimiento de medicamentos, la ministra de Salud, Jimena Garzón, declaró que se ha invertido $1.8 millones en la compra de medicinas. Hasta el momento se han distribuido 34 medicamentos en las 9 zonas del MSP para tratar las enfermedades graves. Hemos recibido 42 ofertas y bueno, esperamos que hasta mañana vamos a tener unas 30 más. Cuando se declaró la emergencia eran 123 los medicamentos que faltaban. Y para cumplir con la compra, la cartera de salud analiza la posibilidad de adquirir a farmacéuticas internacionales. Continuamos. Un operativo de control se ejecutó esta madrugada en la cárcel de El Inca, en Quito. Esto tras el intento de amotinamiento registrado hace 3 días. Durante la requisa se encontraron municiones, armas blancas, droga, celulares, entre otros objetos prohibidos. Un equipo de Coavisa ingresó en exclusiva al centro penitenciario. La policía ingresó a la cárcel de El Inca en el norte de Quito 3 días después del intento de amotinamiento en este centro penitenciario. La madrugada de este lunes se realizó un operativo de control en las instalaciones de esta cárcel. Los detenidos salieron de sus celdas y los agentes les requisaron uno a uno. Y encontraron varias novedades. Armas cortopunzantes, decenas de paquetes con droga, pipas artesanales, municiones, teléfonos, decenas de cargadores, chips de telefonía móvil, licor. Además descubrieron huecos en las paredes en donde los presos escondían los artefactos prohibidos, tapados con madera para evitar ser descubiertos. También encontraron libretas con contactos telefónicos que los presos tienen para comunicarse con sus familiares o las bandas delincuenciales que intentan controlar los centros penitenciarios. Al operativo asistió Fausto Cobo, director del Servicio de Atención a Privados de Libertad. Persistiremos en el objetivo, imponer la ley y el orden. Este es el gobierno que ha dicho, no habrá tibieza, las mafias no nos van a derrotar, vamos a derrotar a las mafias. La requisa se realizó tras la advertencia sobre el ingreso de armas y otros objetos prohibidos a esta cárcel. Inteligencia penitenciaria dio los indicios de que aquí había droga en ciertas celdas y se ha confirmado en algunas de ellas. Toda esta información fue proporcionada a la Policía Nacional para que planifique la operación en el centro penitenciario. Dentro de los ejes de la Policía Nacional estamos el eje preventivo, eje investigativo y lo que vienen a ser los grupos tácticos, RUMO, GOI y GIR. Para controlar la violencia en las cárceles, el Servicio de Atención a Privados de la Libertad está coordinando con la policía operativos frecuentes en todos los centros penitenciarios del país. El nuevo gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, asegura que en el Plan de Seguridad Nacional se priorizará aún más el control carcelario, patrullaje marítimo cerca de la zona del puerto de Guayaquil e intervención de guardias particulares. Al gobierno le preocupa la inseguridad alarmante en la provincia del Guayas. Melino Ochoa nos informa que durante los 2 últimos días se registraron 12 muertes en 6 cantones. La víctima tenía 22 años y antecedentes penales por tráfico de drogas. El sujeto estaba acostado sobre una hamaca cuando 2 hombres se le acercaron, le dispararon y corrieron hasta la esquina, donde se subieron en 2 motos y huyeron. Sucedió la noche del domingo en Salitre, Guayas. Tenemos al momento 6 indicios balísticos recopilados que ya dentro de la cadena de custodia el Departamento de Criminalística se encarga de él.
Pero esta no es la única muerte violenta que se registró durante el fin de semana. La noche del domingo, un hombre de 36 años se trasladaba en su moto por esta calle cuando fue interceptado por otro individuo, quien le disparó al menos 10 veces. Sucedió en La Aurora, Daule. Existía varias amenazas en contra de este individuo, pero estamos todavía determinando si es que es de alguna otra organización. Los crímenes en Guayas han incrementado drásticamente, sobre todo en los cantones de Guayaquil, Durán, Naranjal, Milagro y Daule, en donde las muertes violentas pasaron de 289 de enero a septiembre del 2020 a 530 en el mismo periodo del 2021. De ahí que, según el nuevo gobernador del Guayas, dentro del Plan de Seguridad Nacional, se priorizará la alarmante situación de la provincia. Lo principal, a nivel nacional, el foco en la seguridad en Guayas. El segundo, justamente en Guayas, por su naturaleza costera, proteger el nudo costero. Y por último tenemos las cárceles, la rehabilitación del sistema carcelario. Además indicó que parte de la estrategia en contra de la delincuencia es incluir a los guardias de seguridad. Un convenio con más de 150, 160 empresas de seguridad privada. ¿Cuál es la idea? Que puedan ser los ojos de la Policía Nacional. Bueno, cuando hay delincuencia que está por todos lados y un guardia de seguridad privada la detecta, que pueda retener a esa persona si de manera flagrante lo encuentra cometiendo un delito. Sin embargo, el recién posesionado gobernador no especificó desde cuándo empezarán a trabajar con los guardias de seguridad de empresas privadas, ni los lineamientos que tendrán. Desde hoy, Guatemala exige visa a todos los ecuatorianos que deseen entrar a su territorio. Así lo anunciaron las autoridades de ese país. Ana María Palacios nos explica por qué se tomó esta decisión y cuál es ahora el trámite a seguir si uno quiere viajar a ese país centroamericano. Según cifras del Instituto Guatemalteco de Migración, en lo que va del año ha declarado inadmisibles a 457 ecuatorianos en el aeropuerto de su capital, al considerarse que intentaban viajar ilegalmente a Estados Unidos. Se dieron cuenta que no pudieron pasar unas preguntas básicas para poder ingresar a ese país, y como todo país tiene la potestad para dejar ingresar o no dejar ingresar a distintos ciudadanos extranjeros. Solo en la mitad de septiembre fueron rechazados 231 ecuatorianos, cifras por las que Guatemala decidió que desde este lunes los ciudadanos de nuestro país deberán tramitar una visa para ingresar a ese territorio. La solicitud de visa a Guatemala provocará que se retomen otras vías más extensas para cruzar las fronteras, indica el experto en migración. Los ecuatorianos van a tratar de viajar a El Salvador, a Honduras, a Costa Rica, países que todavía no nos piden visa, y que de ahí tomarán el viaje, el tiempo que tome para poder llegar hacia los Estados Unidos. Guatemala es el segundo país latinoamericano en solicitar visa a los ecuatorianos para frenar la ola migratoria. El pasado 4 de septiembre México también adoptó la medida. Y distintas son las actividades que desarrolla el presidente de la República, Guillermo Lasso, en Nueva York. El jefe de Estado tiene una agenda de reuniones durante toda la jornada, que incluye un encuentro con el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, actual enviado especial de ese país para el cambio climático. El presidente Guillermo Lasso se encuentra en Nueva York luego de su participación en la cumbre de la CELAC. Esta mañana se reunió con empresarios e inversionistas en un encuentro organizado por la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas. Allí Lasso comentó las acciones que emprende su gobierno para atraer capitales, así como para dinamizar la reactivación económica y productiva. Lasso también concedió entrevistas a medios de comunicación. Mi mensaje es que el mundo va a respetar más a América Latina y el Caribe en la medida que nuestras economías se fortalezcan, crezcan y sean capaces de dar respuesta a los ciudadanos, al ciudadano común en su vida ordinaria, que tenga más ingresos, aliviar la pobreza, generar más alimentos en la mesa. Es decir, pensar más en el ciudadano que en el interés político de los gobiernos. Luego el mandatario participó de una reunión organizada por Goldman Sachs con ecuatorianos residentes en Estados Unidos. En primer lugar con el secretario general de Naciones Unidas, exactamente con el presidente de España, el señor Pedro Sánchez, también con el jefe de la diplomacia europea, de la Unión Europea, Josep Borrell, con el presidente de República Dominicana.
En la tarde, Lasso sostuvo un diálogo con John Kerry, quien es el enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático. La jornada del presidente de la República terminó con su participación en la cumbre Concordia, donde líderes abordaron temas de preocupación coyuntural en el mundo. El Ministerio de Energía presentó 3 proyectos de generación de energía eléctrica con los que el gobierno espera captar una inversión privada de 1.800 millones de dólares. Uno de los proyectos es un bloque de energía renovable no convencional distribuido en varias provincias del país y que generaría 500 megavatios. La ejecución de estos planes será a través de un proceso público de selección. Según el gobierno, se estima que se generarán más de 11.000 empleos directos e indirectos con ejecución de estos proyectos. Un hombre de 56 años fue asesinado antes de que empiece un partido de fútbol en la provincia de Cañar. Por este crimen hay 3 personas detenidas. Melino Ochoa viajó a este lugar. Nos cuenta que los capturados tienen 18, 21 y 22 años de edad. En videos que circulan en redes sociales se escucha que los disparos se registraron segundos antes que empiece un partido de fútbol. ¿Quién está disparando? ¿Dónde está el que está disparando? Tras el ataque, en el piso quedó el cuerpo del dueño de este complejo turístico de 56 años. Sucedió en el sector Pancho Negro de la Troncal en Cañare. Que se trataría de una venganza, por cuanto la persona que procedió o presumiblemente procedió a victimar al dueño de este balneario había tenido un altercado en días pasados con él mismo y producto de eso, el día de ayer, a manera de venganza, procede a victimarlo. Según testigos, el fallecido estaba sentado en el bar cuando se acercó un hombre y le disparó 8 veces. Luego el asesino huyó con 2 personas más, quienes lo esperaban en una camioneta azul con balde de madera. La víctima fue asesinada frente a su hijo menor de edad. Tiene antecedentes penales, 2 antecedentes por asesinato, la víctima. Luego de varios allanamientos aquí en la Troncal, la policía capturó a 3 personas de 18, 21 y 22 años de edad, quienes presuntamente participaron en el crimen. Los detenidos no tienen antecedentes penales. Los familiares y los moradores del sector no quisieron referirse al tema. Los 3 detenidos están a la espera de la audiencia de formulación de cargos y serán procesados por el delito de asesinato, cuya pena es de hasta 26 años de prisión. Desde hoy, Sebastián Yunda y su tío César Yunda son procesados por asociación ilícita. El juez dictó prisión para César Yunda, pero no para el hijo del alcalde de Quito, quien deberá volver al país para cumplir con las medidas alternativas. Este último estaría en Bolivia, nos informa Jacqueline Rodas. En audiencia, la fiscal Mónica Tirado formuló cargos por posible asociación ilícita en contra del hijo del alcalde de Quito, Sebastián Yunda, y de su tío César Yunda. Ambos están fuera del país. Según la Interpol, Sebastián Yunda salió de Ecuador 10 días después del allanamiento al domicilio de su padre, donde incautaron su teléfono celular en el que se encontró la información que dio inicio a este caso. Viajó el pasado 21 de marzo desde el aeropuerto de Guayaquil, hizo escala en Panamá y llegó a Bolivia. La fiscal pidió que se dicte prisión preventiva en su contra, pero el juez no acogió la solicitud. En su lugar, dispuso que regrese al país para colocarle un grillete electrónico, que se presente todos los lunes y viernes ante la autoridad y tiene prohibición de salida del país. Según sus abogados, viajó a Bolivia por cuestiones laborales relacionadas con sus actividades artísticas, pero dicen que volverá. Claro, obviamente, no, el código señala a la falta de cumplimiento se dictará la prisión, ¿no? ¿Qué van a hacer entonces? Sebastián se presentará el día lunes. Ya lo dispuso el juez. Nosotros como defensa le transmitiremos a él, obviamente, él regresará acá. ¿Hay la predisposición? Por supuesto que hay la predisposición. Para el otro procesado, César Yunda, el juez sí dictó prisión preventiva, porque no compareció al proceso ni envió abogado. En la audiencia se le designó un defensor público. Según Interpol, salió del país desde Guayaquil el 24 de junio pasado e ingresó a México al día siguiente. Además, para los 2 se dispuso el congelamiento de sus
sus cuentas bancarias y prohibición de vender sus bienes. Con Sebastián y César Yunda suman 8 los procesados en esta causa. La instrucción fiscal se extiende a 120 días. Audiencia preparatoria del juicio en el caso Las Torres. Se prevé que la fiscal general Diana Salazar emita dictamen acusatorio en contra de 12 de los 15 procesados, entre ellos el excontralor Pablo Celi. Se abstendrá de acusar a Marco Flores y Elsie Cueva, padres del exgerente de Petroecuador, Pablo Flores. Pero antes de la diligencia se resolverá el procedimiento abreviado de Esteban Celi, hermano del excontralor, quien aceptará los hechos y podría recibir una pena reducida. En este caso se investiga una presunta red de delincuencia organizada que cobraba coimas a contratistas de Petroecuador a cambio de liberar pagos y desvanecer glosas. Y en Ecuador las autoridades esperan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para arrancar con la vacunación contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años. Esto luego de que se diera a conocer un estudio de la farmacéutica Pfizer de que su vacuna es segura para menores de ese rango de edad. Bessie Granja con esta noticia. La inoculación a menores entre 5 y 11 años en Ecuador aún está en análisis. Así lo confirmaron las autoridades del Ministerio de Salud, quienes esperan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para determinar el tipo de vacuna más adecuada y el número de dosis. José Ruales, viceministro de Gobernanza en Salud, adelantó que el país posee un stock de las vacunas Sinovac y Pfizer en caso de aprobarse la inoculación para este grupo etario. Estamos manteniendo una reserva que está contratada para llegar a finales de octubre y el mes de noviembre de ambos tipos de vacuna, de tal manera que si hay una decisión de vacunar a los niños con cualquiera de estas dos vacunas de estos laboratorios, tendremos la cantidad necesaria para poder hacerlo. Las declaraciones surgen tras el último reporte de la farmacéutica Pfizer, publicado este lunes, que en un ensayo de fase 2-3 mostró que su vacuna era segura y generó una respuesta de anticuerpos robusta en niños de 5 a 11 años. La empresa dijo que planea presentar pronto los resultados a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA, para una autorización de uso de emergencia. Esos resultados, tanto de las decisiones de las agencias de la OMS o los estudios, son valorados por nuestro comité de asesor en prácticas de inmunización a nivel nacional. Y en base de la decisión de los técnicos nacionales, el ministerio toma una decisión final. En Loja, sus autoridades solicitaron acelerar el proceso de inoculación para niños de 5 a 11 años, una vez que se logre la aprobación científica internacional. Esta es la primera provincia con una población vacunada del 85%. Sin embargo, las autoridades de salud aclararon que de tener el visto bueno para arrancar con este proceso, la inoculación para los niños se implementará en todo el territorio nacional. Bien, amigos, entonces ya saben, se puede asistir los que tienen la oportunidad, porque ya se ve que hay una selección de asistentes. Gracias por acompañarnos, nos despedimos hasta el día de mañana. Que pasen bien.